¿Qué tal? Un saludo para todos, esperando que nos encontremos todos bien, con salud, con la gracia del Señor, en este tiempo que es muy difícil para todos en realidad, un tiempo en el que tenemos que cuidarnos, tenemos que ser responsables con nuestra salud, con nuestras vidas, con nuestras familias, estar pendientes de los que apreciamos, de los que valoramos, y más allá de todo esto, confiando en que el Señor sabe responder a sus hijos y más allá de la respuesta que Él nos pueda dar es saber y entender y darnos cuenta de que todo está en el propósito, en el plan de Dios. Aunque es difícil comprenderlo ahora, aunque es difícil entender por qué pasan las cosas que están pasando, pero el Señor ya lo dijo así. El tiempo que vendrá será difícil, quizás vendrán muchas cosas peores, pero hay que tener la confianza en el Señor siempre. Eh, es un mes que ya nos hemos reunido. Es un mes que no solo nosotros no nos hemos reunido, sino que la iglesia en sí nos ha reunido ya. La iglesia de nosotros nos congregamos. Un mes en el que quizás muchos han recapacitado, muchos hemos entendido algunas cosas que estábamos sin entenderlas, pero lo importante es hacer conciencia de la situación y que el Señor nos ha dado un tiempo para estar en los hogares, con seres queridos, con seres cercanos, con seres que en un momento no estábamos con ellos tanto tiempo. El Señor nos ha dado un tiempo también para poder estar disfrutando más de su presencia. Puede sonar paradójico, medio absurdo decirles esto, pero todo tiene un propósito del Señor. Y si es que nos faltó algo antes, si es que le tomábamos muy a la ligera las cosas del Señor, la asistencia a la iglesia, la lectura de la Biblia, pues es el tiempo de que ahora que estamos con más disponibilidad, poder entender en qué hemos fallado, en qué nosotros hemos estado un poquito ambiguos, un poquito inestables, inconsistentes, sabiendo que el Señor quería más de nosotros, pero eso es lo bueno del Señor, la gracia suya que nos da siempre tiempo para pensar, siempre tiempo para comprender cuál es su propósito. Y como se les describió la semana anterior, la idea acá con el ministerio es tratar de retomar los estudios que nosotros estábamos llevando. Nos quedamos en la tercera parte de lo que nosotros llamamos, pero más allá de solamente enfrascarnos en un estudio, es entender que la palabra de Dios no se puede quedar corta, no se puede quedar limitada, y no porque no haya iglesia, nosotros no tenemos que hacer nada. En realidad, como se les ha mencionado un millón de veces, la iglesia no es el espacio físico donde se congrega la gente. La iglesia somos cada uno de nosotros y donde nosotros estemos, en la situación en que nos desenvolvamos, en el lugar donde estemos, eh, esa será la iglesia. Y nuestro ejemplo, nuestro testimonio de vida es la iglesia que nosotros tenemos. Así que no nos preocupemos quizás, de acuerdo a lo que las autoridades han dicho, por lo menos, esta restricción de reunirse más de 30 personas, por lo menos está hasta mayo. Así que todavía no habrá iglesias abril, mayo y muy posiblemente todavía junio. Pero de igual manera, para que cuando retomemos las reuniones en las diversas iglesias, tampoco será de un día para otro que nos congreguemos 100 personas, 200 personas en un culto, sino todo será paulatinamente. Así que todavía tendremos un tiempito más en que no tendremos iglesias y por esta razón se ha visto la necesidad de poder subir estos videos para retomar el estudio que teníamos, hablar un poco de la problemática que estamos pasando, por qué suceden estas cosas, por qué el mundo está como está, por qué la gente está muriendo y si esto viene de Dios, en realidad, si esto viene del diablo, de dónde mismo viene. Hay la contradicción en muchos cristianos que he escuchado, pastores, personas que predican, que dicen que es un castigo de Dios, que directamente le echan la culpa a Dios, pero después los mismos que dicen que es un castigo de Dios dicen, Dios nos va a sacar de esto, así que no tiene lógica hablar de esas circunstancias. Otros dicen que esto es un castigo del diablo, o que es un movimiento del diablo. U otros se van más allá y dicen que es por la homosexualidad, que es por eh, los, los matrimonios igualitarios, por tantas cosas del aborto, por el feminismo extremo que se está viviendo. Pero
hoy no es el tiempo de echar la culpa a nadie en realidad, sino de que cada uno de nosotros nos hagamos un examen introspectivo y ver en qué nosotros aportamos para que el mundo esté como está, en qué nosotros espiritualmente fallamos para mirar las cosas desde otra óptica, desde otro punto de vista, ¿sí? Y así como el Señor dijo, que fue muy claro él cuando habló, y recordemos las citas que nosotros que hablábamos del Apocalipsis, él decía que vendrán tiempos de guerras, de rumores de guerras, de pestes, de enfermedades y de cosas como estas. Pero también dijo el Señor, esto será principio de dolores. Ahora, el otro día también estaba viendo un hermano que subió un video que él decía que esto es del anticristo, que ya está el anticristo viviendo y que inclusive hay una confabulación entre los países desarrollados para que aparezca el anticristo y se muera la gente anciana. O sea, eso es muy sacado fuera de la realidad. Porque si nosotros miramos la palabra del Señor, el anticristo entrará en escena, y recuerden lo que habíamos visto en el Apocalipsis, el anticristo entrará en escena a partir de que la iglesia salga. Eh, Otros también han dicho de que este es el arrebatamiento, perdón, esta es la tribulación que estamos viviendo. Y ya lo hemos visto en los 6 capítulos de Apocalipsis que hemos tratado. La tribulación se efectuará a partir de que Jesús lleve a su iglesia. O sea, acá no estamos viviendo tribulación. Acá nadie sabe si el anticristo inclusive si estará con vida, si ya será un adulto, si será un niño. O sea, no vamos por esas ideas especulativas. Más bien vámonos por el hecho de que la palabra de Dios se cumple, la palabra de Dios es real, es fiel, y que nosotros como sus hijos tenemos que respetarla, respaldarla y sobre todo estudiarla. Porque si en este tiempo que es muy difícil y hay muchas versiones y hay muchas palabras y hay muchas teorías conspirativas acerca de lo que está pasando y no leemos la Biblia, entonces vamos a caer en ese hueco de conspiración y en ese hueco de ignorancia e indefensión de lo que es la palabra de Dios. Por eso a nosotros nos corresponde hoy más que nunca leernos la palabra de Dios tal cual es, pedir sabiduría al Espíritu Santo para que Él sea quien nos dé el conocimiento, la amplitud de mente para que nosotros comprendamos a cabalidad lo que el Señor nos quiere decir. Y que no solamente miremos un video, un comentario, abramos una nota de noticias y creamos todo lo que está allí, sino que entendamos que la respuesta está en la palabra de Dios. Cualquier respuesta a cualquier inquietud está en los 66 libros de la Biblia. No tenemos que ir a otro lado, porque el rato que nosotros vamos a otro lado, ahí es cuando empezamos a fracasar. Y gracias al Señor por nosotros que hemos estado tratando este libro del Apocalipsis, porque hasta la última lección que nosotros tuvimos, habíamos dejado claro esto. O sea que todo proviene de la autoridad de Dios. Absolutamente nada está fuera de esto. Y recuerden cómo fue en el tiempo de Job, ¿no? Que Job fue puesto a prueba por Satanás, pero después de que Dios le autorizó esto. Así que no desacreditemos jamás el poder y la autoridad de Dios. Él tiene control sobre todo, Él está al conocimiento de todo, pero le da cierto tiempo, cierta autoridad, llamémosle así, al diablo para que él pueda manejarse de una manera para que quiera desvirtuar al mundo de lo que es la verdadera fe. Hoy en este último mes que ha crecido este virus, muchos, justamente leí un comentario de mañana, muchos quitan el valor a Dios de las cosas. Dicen entonces, si Dios es tanto amor, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no derriba este virus? ¿Por qué no aniquila esto? O sea, uno tiene que pedir al Señor clara y concisamente las cosas, pero también uno tiene que regirse al tiempo y la voluntad de Dios, que es muy diferente al mío. Lo que sí nosotros tenemos que estar orando es por aquellas personas que han contraído este virus, que el Señor pueda sanarles, por aquellas ciudades, países que están enfrentando de una forma muy dura este virus, como en nuestro caso que está la ciudad de Guayaquil. No necesariamente solo como he escuchado varios pastores que dicen oremos por los cristianos, por las iglesias de Guayaquil. ¿Y qué es del resto? O sea, el resto no tiene valor porque no son cristianos. Nosotros como hijos de Dios tenemos que orar tanto por los que no son o por los que sí son cristianos. Y que nuestras oraciones estén en esta ciudad de Guayaquil para que allí el Señor pueda llevar sanidad sana a esta tierra y que también pueda el Señor dirigir todas esas circunstancias. Y no olvidemos de orar también por aquellos que están enfrentando directamente esta pandemia, tanto médicos, enfermeras, enfermeros, policías, militares, bomberos, que son aquellos que están noche tras noche en las ciudades limpiándola, desinfectándola.
aquellas personas que tienen que salir obligadamente a un trabajo, estemos nosotros pendientes de ellos en oración, ¿sí? Porque, como repito, no solamente tengo que orar yo, Señor, gracias porque mi familia está bien, o gracias porque yo no he contraído este virus, sino también debemos decir, Señor, gracias porque esto va a pasar y porque tu plan, tu propósito se está cumpliendo. Asimismo, como nosotros oremos por nuestro país, por la ciudad de Guayaquil, por las ciudades que estén con más afectación, también oremos por aquellos países donde ha recrudecido este virus, sea por irresponsabilidad de las personas, por mal manejo de los gobiernos, por quien sea. La idea es que nosotros como hijos de Dios intercedamos por aquellos que tienen necesidad. O sea, insisto, no solamente por nosotros o por los cercanos, sino por aquellos que tienen necesidad. El Señor lo dijo en su palabra a través del apóstol Pablo, que oremos sin cesar y que todas nuestras peticiones, como está en Filipenses, sean llevadas delante del Señor. Así que seamos buenos cristianos también en ese aspecto y que cada cosa que nosotros hagamos sea para bendición y sea sobre todo para edificación. Que no pensemos, insisto, que como quizás la mayoría de ustedes son estudiantes o están en sus casas, decir, bueno, como yo estoy en la casa fresco, como yo no tengo que salir, allá el mundo que se caiga. No, o sea, muchos de ustedes también tienen familias cercanos que de alguna u otra manera tienen que salir o habrá necesidades económicas en las casas, ya habrá quizás faltante de comida, faltante de compras, de suministros, etcétera. Es nuestra responsabilidad orar los unos por los otros, porque nadie sabe cómo está. Justo el otro día yo recibí una noticia de una persona, se supone es persona estudiada, tiene un título universitario, tiene un buen trabajo, y mandaron un mensaje que esta persona está muy necesitada en estos días. ¿Y qué nos queda a nosotros como hijos de Dios? Es decir, si tengo algo poco, aunque sea compartirlo contigo, si es que hay cómo hacerlo. Pero la idea es que si no hay cómo hacerlo, decirle, Señor, intercedo ante ti por esta persona. Y que nosotros como hijos de Dios demostremos que somos distintos de los demás. Esa es la base fundamental. Y que nosotros, y hablo exclusivamente a este grupo que está mirando este video, que nosotros comprendamos ese propósito de Dios y que entendamos que si está pasando esto, como les decía al principio, si está sucediendo esto, es porque cada uno de nosotros, en mi posición, puedo decir yo personalmente, aporté con algo para esto, pero aporté con algo negativo, con mi pecado, con mi desidia o con mi falta de interés de las cosas de Dios. Y cada uno de nosotros tiene que hacer esa conciencia de decir, ¿en qué aporté para esto? Señor, si tú me decías que yo vaya a la iglesia y no iba y me quedaba haciendo cualquier otra cosa, entonces he aportado con eso. Si tú, Señor, me decías que lea tu palabra, que sea fiel y no lo hacía, yo aporté con algo también. Mucho peor todavía. Si el Señor también nos tiene recluidos en las casas ahora, ¿por qué será? Porque quizás nosotros cuando salíamos nos íbamos a cualquier lado, a cualquier sitio, a cualquier vicio inclusive, antes que asistir a la casa de Dios o antes que buscarle al Señor. Entonces el Señor nos dijo, basta, es suficiente. Quédense encerrados en sus casas a ver si así recapacitan, si así reaccionan, si así toman en cuenta la situación. O sea, el Señor tuvo que llegar a ese extremo tan grosero, si le podríamos caber ese término, de encerrarnos en nuestras casas para que nosotros tratemos de entender qué es lo que estábamos haciendo antes y sobre todo debemos hacer conciencia de la situación y no solamente decir que todo está mal o quejarnos, sino decir, Señor, más bien gracias porque paraste mi vida, porque paraste mi pecado, porque paraste mi desidia, porque paraste mi falta de fe, porque paraste mi infidelidad a las cosas tuyas. O sea, veámosle desde ese lado también, que nosotros comprendamos que el plan de Dios va mucho más allá de nuestra mente. El plan de Dios es perfecto, el plan de Dios no se equivoca, eso sí tengámoslo clarísimo. Jamás Dios se equivocará, jamás Dios llegará tarde, jamás Dios dirá cosas que no son. Porque si eso sucediera, Dios absolutamente dejara de ser Dios en ese mismo momento. Eso tengámosle siempre clarísimo. Y en cuanto a lo que nosotros veníamos estudiando, eh, hasta febrero que concluimos con la última lección que tuvimos del Apocalipsis, tratamos hasta el capítulo 6. Ahora, quisiera retomar, como ya se les ha insistido en esto, quisiera retomar el estudio nuevamente para que el Señor nos pueda guiar y poder estudiar la palabra de Dios y no nos quedemos solamente con el conformismo de decir como no hay reunión fresco, está todo bien, sino decir no hay reunión pero hagamos algo, no hay reunión pero edifiquémonos de alguna manera, no hay reunión o leamos la Biblia por lo menos. O sea, gracias al Señor también que en este tiempo de pandemia, de encierro, nos ha provisto la tecnología y ahora hay muchos medios, muchas maneras de poder llegar y de poder expandir el Evangelio. O sea, no es el hecho de que no hay reunión, no hay iglesia y nos quedamos todos quietos. Así que vámonos de ese lado también. Y para entrar en la idea,
porque hay muchos que quizás no estuvieron en todas las lecciones o faltaron desde el principio o no estuvieron en ninguna, no sé cuál sea la circunstancia. Quisiera retomar nuevamente el Apocalipsis, pero en este video y en el próximo, que si el Señor permite que lo hagamos, quisiera hacer un pequeño resumen de lo que hemos llegado a ver hasta el momento para a partir del tercer video retomar donde nos quedamos, que fue el capítulo 6 después de los sellos. Pero quisiera que cada uno de nosotros haga conciencia en realidad de que lo que está escrito en el Apocalipsis, como les he repetido infinidad de veces, no es juzgamiento a los cristianos, no es hacer temor o atemorizar a los cristianos, sino todo lo contrario, es para darnos de esperanza, porque el libro de Apocalipsis es un libro en el que se comenta o se narra la situación que pasará a partir de que la iglesia sea arrebatada. Es decir, si yo tengo a Cristo en mi corazón, si cualquiera de ustedes tienen a Cristo en su corazón, no tienen por qué preocuparse de mirar cada cosa que pasa acá. Más bien uno debe agradecer y decir, Señor, gracias porque por medio de Cristo yo no voy a pasar esto, no voy a pasar esas circunstancias y voy a estar libre de todas esos condenaciones, esos juicios, esas quejas que pasarán. Entonces, empecemos. Quisiera orar un ratito para poder dar inicio a esto y que el Señor nos dé la sabiduría para entender su palabra. Oremos. Amado Señor, siempre gracias, siempre agradecido por tu amor. No hay palabras en realidad para descifrar todo lo maravilloso, todo lo grande que tú eres. Permítenos poder ser hijos tuyos sabios que comprendan el plan tuyo, Señor. Y que sobre todo te amemos incondicionalmente, amemos tu palabra, amemos tu obra. Que hasta cuando tú nos tengas en este tiempo de pandemias, de cuarentenas, de encierros, Señor, tú nos muestres tu voluntad. Nada más que eso queremos, Dios mío, que tú nos hables y que tú nos enseñes el camino por donde tenemos que seguir. Tomemos decisiones correctas, decisiones basadas en tu voluntad y en tu plan perfecto, Señor. Quedamos en tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Entonces les decía, quisiera retomar y hacer un poco de resumen de lo que es este libro del Apocalipsis. Para empezar, desde el principio, como siempre se lo hace, sabemos bien que el Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan. Se dice que más o menos fue en el año 90-95 después de Cristo. Pero lo que nos debe quedar de enseñanza de esto es que lo escribió un hombre que ya era anciano, un hombre que a pesar de haber sido deportado, de haber sido exiliado en una isla muy difícil, muy alejada de la civilización inclusive, él predicó el Evangelio. Pero a ver, en el capítulo 1 del Apocalipsis nos habla sobre la aparición de Jesús al apóstol, sobre la manifestación con que Jesús se presentó frente a él. Y creo yo que aquí en el capítulo 1 es la parte en donde mejor se le describe al Señor en su gloria. Mejor se le describe al Señor como Él es, con su parte espiritual más que física. Y el asombro de Juan es inquietante, ¿no? Porque si nosotros recordamos, el apóstol fue el más cercano al Señor, el más amigo, llamémoslo así, del Señor. Y en cada episodio que se menciona en los evangelios, siempre Juan está allí, Juan está cerca a él, en la última cena se le arrima inclusive al pecho del Señor. Y obviamente, como grandes amigos que eran ellos, era imposible que Juan, si le encontrara al Señor en algún otro lugar, no le reconociera. Es como que cualquiera de ustedes, como yo mismo, si tengo un amigo que le veo los años y le veo en la calle, no voy a decir yo quién es. Yo sé quién es esa persona porque compartí con esa persona, me llevé, hablé muchas cosas y sabré quién es cuando le vea. Pero acá con Juan sucede algo interesante, ¿no? Que cuando se encuentra frente al Señor no le reconoce. Y quisiera que miremos en la Biblia, en el capítulo 1 del Apocalipsis. Leamos desde el versículo 9, dice así, Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, dice, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada de Patmos, por causa de la palabra de Dios y por testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como que de trompeta que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, la encomienda del Señor al apóstol Juan en primera instancia es
que le envíe 7 cartas a 7 diferentes iglesias que estaban ubicadas en el Asia Menor, en lo que hoy conoceríamos como Turquía, lo que es la península de Anatolia. Allí el Señor le dice a Juan precisamente, tengo un mensaje claro para las iglesias. Pero antes de adentrarnos a las iglesias, quisiera que veamos esa descripción de Jesús, ¿no? Dice el versículo 12, me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto, vi 7 candeleros de oro. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora miremos, ¿dónde y cuándo es descrito Jesús? Le dice que estaba en dónde? En medio de 7 candeleros. Allí estaba Jesús. ¿Qué representaban esos 7 candeleros? Eso está al final del mismo capítulo 1. Ya lo vamos a ver, pero lo interesante es que Juan, como les mencionaba hace un ratito, no le reconoce en primera instancia al Señor, a pesar de la relación que tenía con él, a pesar de la amistad que ellos tenían, no lo reconoce, por eso dice aquí no. Le vi a uno semejante al Hijo del Hombre. ¿Cómo estaba vestido este personaje? Dice vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Es la descripción que el apóstol hace al Señor de su vestimenta. Dice que estaba con un vestido largo que llegaba hasta los pies y con un cinto de oro en el pecho. Ya lo habíamos visto. El oro representa santidad, representa pureza. Y Jesús, al estar puesto en su pecho un cinto de oro, Él demuestra que no solamente tiene pureza, sino que es la pureza en Él. Él es la pureza. Ahora, versículo 14 dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como un estruendo de muchas aguas. Es la descripción física de Jesús. O sea, yo no me puedo ni imaginar cómo en realidad sería eso. Si nosotros al leer estos versículos cerráramos los ojos y nos dejáramos llevar por nuestra imaginación, nos imaginaríamos muchas cosas. Yo me pongo a cerrar los ojos y digo, el Señor tiene una ropa larga, tiene un cinto de oro en el pecho, tiene algo diferente del resto. Porque dice aquí que él tenía los cabellos, o el cabello, su cabeza y sus cabellos, como blanca lana, como nieve. Y los ojos eran como llamas de fuego. Imaginémonos unos ojos tan penetrantes, unos ojos tan vivos, tan encendidos, que llegan hasta nuestra alma mismo, identificar nuestro pecado. Esa es la imagen de Jesús. Jesús no es solamente un crucifijo allí, sino Jesús es vivo. Y esa representación de Juan nos da mucho que pensar, ¿no? Y dice el versículo 15, sus pies eran semejantes al bronce bruñido, refulgentes como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Sus pies eran semejantes al bronce. Eran como dice haberle sacado de un horno. Es decir, tenían un brillo diferente, ¿no? Sus pies tan hermosos como dice un himno antiguo, ¿no? Esos pies que caminaban por Judea, esos pies que, como ahora que celebramos la Semana Santa, ¿no? Esos pies que fueron al monte Calvario para después ser traspasados por los clavos de los romanos. Mirémonos en esa imagen, ¿no? Y darnos cuenta cuán grande es la hermosura de Jesús. Y estar al lado de esa hermosura del Señor, nos damos cuenta también cuán miserables somos. Yo me pongo a pensar en mi misma vida, decir, qué poco valor en realidad tengo yo si me pongo al lado de Jesús. O sea, no soy ni siquiera como una cucaracha aplastada. No tengo ni el mínimo valor. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que mirarle a Jesús de esa forma, ¿no? No como ese Jesús que es buena nota, es como es todo amor, todo perdonador, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera y no pasa nada. O sea, sí, está todo bien. Jesús es todo amor, pero Jesús es todo santidad. Y yo, cerca de Jesús con su santidad, no me podría ni siquiera estar ni a 1 kilómetro. Porque Él es todo santidad, en cambio yo soy todo pecado. Y miren lo que dice al final de ese versículo 15, ¿no?
dice que su voz es como un estruendo de muchas aguas. Como un estruendo de muchas aguas, una voz tan potente, que esa voz tan potente la escucharemos los salvos cuando Él venga por su iglesia y que diga, ven a mí. Una voz que a pesar de ser tan potente, los pecadores no la escucharán porque están en su pecado y se condenarán en su pecado. Entonces, eso es lo que es Jesús, ¿no? Esa imagen tan hermosa que nos presenta Juan. Ahora miremos el versículo 16, ¿no? Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro como el sol, dice, cuando resplandece en su fuerza. Ahora, ¿quién de nosotros ha podido ver al sol de frente? Creo que ninguno. Pero así dice que es el rostro del Señor, como el sol cuando está en su fuerza, dice, decir, como el sol que está al mediodía, tan poderoso y tan potente que no le podemos ver, pero dice que el rostro del Señor es mucho más que eso, porque es todo brillo, todo santidad, todo perfección. Pero además dice el versículo 15, el versículo 16, perdón, dice que de su boca salía como una espada aguda de 2 filos. ¿Qué representa esto? Es la misma palabra de Dios. Como dice el escritor de los Hebreos en el capítulo 4, versículo 12, que la palabra de Dios dice, es más cortante que toda espada de 2 filos, porque penetra hasta dónde? Hasta partir el alma, los tuétanos, las coyunturas. Todo, dice, penetra. Ya esto lo tratamos varias veces y sabemos de qué estamos hablando. Siempre les pongo este ejemplo de la espada, ¿no? Que los soldados romanos utilizaban una espada de 2 filos. ¿Por qué? Porque la espada de 2 filos mataba instantáneamente, a diferencia de la espada de 1 filo. Los romanos eran tan sanguinarios que ellos la utilizaban para que su enemigo no tenga la mínima chance de sobrevivir. Y Juan, que vivía en el tiempo de los romanos, le compara la espada, a la palabra de Dios como una espada de 2 filos. Porque cuando uno está frente a la palabra de Dios, uno queda por completo desnudo allí, queda desvelado, queda descubierto. Mi pecado frente a la palabra de Dios queda a la luz. Así que eso es lo que el Señor, o lo que Juan mira aquí del Señor, ¿no? Pero algo más dice acá el versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Por eso, a ver, miremos algo, ¿no? ¿Qué pasa cuando uno está frente al Señor? ¿Qué pasa cuando uno está frente a su poder, a su autoridad? ¿Cómo no puede decir, no, yo me quedo fresco sin ningún problema, sin ningún inconveniente? ¿Cómo puede uno decir, yo me quedo en pie frente a Jesús? Es imposible. Porque aquel Hijo de Dios que en realidad se humilló ante Él, aquel Hijo de Dios que en realidad buscó su presencia sinceramente, cuando llega a estar frente a la presencia de Jesús, haría como hizo Juan, caer a sus pies y postrarse en adoración, porque no hay otra alternativa. Por eso, miren, aquellos cristianos altivos, aquellos cristianos que no quieren humillarse ante el Señor, aquellos cristianos que dicen en un culto, en una reunión, dicen, no, yo no levanto manos, yo no hago esto, qué vergüenza. Ah, no, yo aplaudir no lo hago, o yo no me puedo... O sea, a ese cristiano, ese pseudo cristiano demuestra que aún no se ha humillado ante Jesús. Porque es imposible, repito yo, es imposible que un hijo de Dios que diga ser hijo de Dios y que esté frente a Jesús no se tire al piso en adoración, es imposible. Y es lo que Juan hizo acá. Cuando Juan miró la gloria de Jesús, ¿qué más pudo hacer? Dice, caí como muerto, porque en realidad nuestra vida tiene que morir. Tenemos que nosotros de nuestro corazón pecaminoso, de nuestros actos negativos, morir para que el Señor empiece a revivir en nosotros. Como decía Juan el Bautista, no es necesario, dijo él, que yo mengüe, dijo él, que yo sea cada vez menos, pero que Jesús crezca. Y es lo que Juan entendió acá. Él dijo, no me queda más que postrarme a sus pies. Pero el Señor tan maravilloso que es, miren, porque cuando nosotros estamos caídos, ¿qué dice el Señor? No temas, le dice allí. No temas, dice, yo soy el primero y el último. El que vivo y estuve muerto, mas de aquí que vivo por los siglos de los siglos. Y tengo, ¿qué dice allí? Las llaves de la muerte y del Hades. Entonces este es un versículo que nos cae y nos pega full en este tiempo. Porque miren, ¿quién tiene la muerte del Hades? La llave de la muerte del Hades. ¿Quién es el primero? ¿Quién es el último? Como dice acá este versículo. ¿Quién es el único que puede decir, yo soy el que vivo y estuve muerto? Y vivo por los siglos de los siglos. Entonces miren, es cierto que uno se puede preocupar si en un caso se enfermara o se contagiara con este virus.
Es cierto que uno puede tener preocupación por un familiar que quizás se contagió o por un familiar que murió inclusive. Pero si uno tiene Cristo en el corazón, está clarísimo que uno debe tener esa seguridad de decir, Señor, pase lo que pase, tú eres la vida eterna, pase lo que pase, tú moriste en la cruz, pero vives para siempre. Y aquí como el Señor le dijo a Juan, no, no temas, no temas, y es lo que nos dice el Señor ahora a nosotros, no temamos. Eh, Nuestra humanidad sí nos puede llevar a temer, a debilitarnos, a sentirnos medios como que angustiados, ¿no? Eso es cierto, nadie puede negarlo. Pero más allá de eso, el Señor nos dice cada día, no temas. Y es lo que nosotros debemos tener en nuestro corazón. Un temor que sea humano, pero un temor que no vaya más allá de lo humano. Porque si llega a ser un temor espiritual, estamos en serios conflictos. Y aquí al final de ese versículo dice, tengo las llaves de la muerte y del Hades. O sea, Jesús, como le decía al principio, tiene la autoridad sobre todo. No podemos negar esa autoridad. Aún sobre la vida, aún sobre la muerte, Jesús tiene toda la autoridad. Pensamos que Satanás es el que quita la vida. Satanás no quita absolutamente nada. El que quita y pone vida es Jesús. Él nos dio y Él nos la quitará en el momento que crean justo y necesario. Si Jesús piensa que yo ya cumplí mi vida aquí, pues simplemente me morí y se acabó el relajo. Es como les cuento, la semana anterior eh, falleció en Guayaquil un cristiano. Él es hijo de un pastor de aquí de Quito. Él es quiteño o era quiteño. Y yo le conocí a él hace algunos años. Es de una iglesia de acá de Santana. Él estudió medicina, hizo un posgrado y le salió un trabajo en el hospital del Seguro Social allá en Guayaquil. Y cuando empezó el virus del coronavirus, él se contagió por un paciente. No pudo resistir y él murió y él apenas tenía 44 años, no era ni mayor ni anciano para decir ya porque era viejo se murió. Él tenía 44 años y no tenía ningún antecedente de enfermedad, ningún antecedente de nada. O sea, él, como se dirá comúnmente, contradijo a todos lo que dicen los médicos, ¿no? Que solamente mueren gente mayor y encima con algún antecedente. Pero él falleció la semana anterior y es justamente como yo pensaba. Quizás el Señor ya dijo, es tu tiempo, ya cumpliste lo que tenías que hacer y ven a mi presencia. Perdón. Y uno tiene comprada la vida en realidad, pero lo importante es que uno en realidad diga, Señor, estoy seguro de lo que yo adquirí aquí. Y por lo que yo adquirí aquí, la seguridad que yo tengo, entonces estoy seguro que cuando deje este mundo, me iré contigo. Porque eso es lo mejor que puede haber, que una persona esté segura de dónde se va. Ahora, el inconveniente es, además, que si yo soy cristiano, digo que soy cristiano, voy a una iglesia años, y no tengo una seguridad de lo que será después de mi vida, entonces es un serio problema. Y aquí dice la palabra de Dios de eso, que el Señor tiene las llaves de la muerte del Hades. O sea, ni el mismo diablo las tiene, sino el Señor. Pero ¿qué más nos dice acá? Versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esto. O sea, ese es el tema central del Apocalipsis. Las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esto. O sea, esto nos va a hacer entender mucho. Porque acá, como repito, han surgido muchas teorías, muchas cuestiones de que el Apocalipsis se escribió solamente para la gente de su tiempo, que el Apocalipsis se cumplió en los reyes, en los emperadores de su tiempo, que el Apocalipsis solamente era para la Edad Media y de allí ya nada más. Es muy claro aquí el Señor lo que le dice a Juan. Escribe las cosas, las que fueron antes de ti, en otras palabras, las que son de tu tiempo y las que serán después de tu tiempo. Entonces este versículo 19 del Apocalipsis capítulo 1 es muy claro para lo que nosotros enfocaremos en lo que viene más adelante. Las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. ¿Sí? Entonces, yo escuchaba el otro día a un pastor que estaba fuera de razón en todo lo que él decía, y él decía que el Apocalipsis fue un libro que fue escrito en el año 70 y que fue algo para el tiempo de Juan. Y él predicaba en su iglesia y él decía eso. Yo decía, o sea, primero, pobre hombre que está hablando cualquier barbaridad, y segundo, pobre iglesia que le decía amén a todo lo que él decía. Entonces, repito, el Apocalipsis año 90 más o menos, y nos hablan los acontecimientos que fueron en el tiempo de Juan, justamente los capítulos 2 y 3, que nos habla de las 7 iglesias,
Y a partir del capítulo 4, como ya le hemos tratado, nos habla sobre las cosas que serán después de estas, es decir, las cosas que serán a partir del arrebatamiento del Señor. Pero concluyamos el capítulo 1. Dice ahí, el misterio de las 7 estrellas que has visto en tu diestra y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Es decir, como ya hemos tratado, hay 7 estrellas que son los 7 ángeles de las 7 iglesias o los pastores de las iglesias y los 7 candeleros que son las 7 iglesias. Porque se remite este escrito del Apocalipsis, como les decía, en primera instancia a los pastores y a las 7 iglesias de Asia Menor. Pero tengamos claro que estas cosas que estamos viendo ahorita en el capítulo 1 son cosas que son más revelación directa, es decir, lo que Jesús se manifestó al apóstol Juan. Capítulo 2 y 3, ya veremos en el próximo resumen del siguiente video. El capítulo 2 y 3 nos habla ya de las 7 cartas de las 7 iglesias, que es un periodo en el que sería lo que pasó en el tiempo de Juan y lo que pasó hasta nuestros tiempos, antes del arrebatamiento del Señor. Pero ya a partir del capítulo 4 exclusivo lo que será el tiempo de la gran tribulación. Si tienen una cuestión, alguna pregunta que quieran ustedes hacer, alguna duda que tengan, como ya se les escribió, no tengan ningún problema en escribir por interno, que se les va a ayudar, se les va a solventar cualquier duda que tengan. Lo importante, como siempre se les ha mencionado, es que con la palabra de Dios no queden dudas, con la palabra de Dios no quede ningún inconveniente, ninguna cosa al azar, porque cuando quedan dudas, ahí vienen las confusiones. Pero mientras tanto, ustedes sigan leyendo la Biblia, sigan buscando al Señor, sigamos nosotros haciendo énfasis en qué hemos fallado, en qué hemos decepcionado al Señor para llegar a este punto. Pero más allá de eso, enfoquémonos en que cuando eso termine, decirle, Señor, si antes yo era un cristiano solo de domingo, un cristiano solamente de vez en cuando que iba, no leía la Biblia, Señor, quiero que eso pase, quiero que eso quede atrás y quiero ser fiel a ti. Y más allá de ser fiel a una iglesia, es ser fiel al Señor. O sea, enfoquémonos también en ese punto que las iglesias se acabarán, las iglesias terminarán. Miren cómo estamos viendo ahora, no hay iglesias, pero ahí sigue estando el Señor. No hay reuniones, pero sigue estando la palabra de Dios. Así que enfoquémonos en esto, que la iglesia somos cada uno de nosotros y nuestro corazón es una parte importante y fundamental de la iglesia. Que el Señor les bendiga, que el Señor nos bendiga, nos dé sabiduría, nos dé paciencia, nos dé un tiempo de dedicación para Él y que cada día que nosotros hagamos las cosas pensemos siempre en que tenemos que agradar al Señor. Que Dios les bendiga y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad si el Señor los permite.